Pero también es muy importante lo que nos estás diciendo, que cualquiera puede saber del número BIN, pero no Ujú. cualquiera va a saber validarlo. ¿Me podrías dar tu opinión acerca de si es correcto esto que se ve en los TikToks que pulen y le pasan ahí una lija o No, inclusive no, hasta no, no, esmeril no. para devastar No, el no. número bien? El 95% de los vehículos cuenta el número VIN en el tablero del carro. Buenas noches, Fer. De nuevo, pues un grato poderte platicar contigo. Y bueno, pues tenemos ahorita aquí a Mario Maldonado, experto evaluador en autos, que ha evaluado muchísimo, nada más en México, sino también en otros países. Y hoy nos va a hablar de un tema, pues bien interesante, ¿no? Que es el BIN. Un tema que, pues, si quieres comprar un auto, pues es forzoso Sí. que lo sepas, porque si no, van a tener muchísimos problemas, ¿no? ¿Cómo Mario, estás, bienvenido. Mario? Qué gusto. Qué Hola, gusto que buenas nos noches, un gusto. acompañes. ¿Cómo están? Muchas gracias. Qué Es un bueno placer. volverlos a escuchar y creo que estaremos aquí platicando de un tema bastante extenso, honestamente. Sí, me imagino. Muy, muy largo, pero bueno, empecemos por la base, ¿no? Que es el VIN del carro, ¿no? Que creo que es, muchos a lo mejor lo saben, muchos a lo mejor no, pero pues empezamos por lo básico, ¿no? Y vamos a ir subiendo de nivel Sí, para claro. que, pues, para que vayan conociendo, ¿no? De inicio, ¿no? Cómo se Para que todo identifica un nuestro vehículo. público vaya sabiendo acerca del número de identificación vehicular. Así es. Bueno, pues entonces empezamos un poquito que pues iniciamos con BIN, NIP o número de serie, es exactamente lo mismo, nada más que cambia el idioma, ¿no? Que es el sistema de identificación vehicular. Y aquí les presento un poquito, ¿no? ¿Cuál es su antecedente, no? Es el número de identificación vehicular, como lo hablamos, es un grupo de criptogramas por el fabricante del vehículo que plenamente está identificado, ¿vale? Se compara los criptogramas utilizados en la identificación de personas. Ejemplo, la clave única de registro de población CURP. ¿Qué quiere decir con esto? Que el número de serie, como el CURP, es único. No hay dos. No hay dos. Aquí el carro fabricado en México, en China, es el mismo vehículo, es el único VIN que vas a encontrar. Si está fabricado en Japón, China, Timbuktu, India, donde tú quieras, así que el vehículo es identificado por el número VIN. Y este número VIN está conformado por 17 caracteres alfanuméricos. Aquí, como los menciona, que en el 1954 algunos países usaban la identidad del vehículo. ¿Sale? Hasta el 68 se le determinó las armadoras principales, que son Ford, Nissan, Chrysler, Dodge, que son las más comerciales, que han estado a lo largo de muchos años. Y en el 75, pues ya se hizo una norma, ¿no? Una norma nacional en un acuerdo de Ginebra, donde se puso una norma ISO 3779, en el cual ya se le dijo que, ¿sabes qué? Pues es que antes había un tema, ¿no? Se robaban el carro en Estados Unidos y pasaba a México y ya podía traer otro número de serie. O Claro. empataba, ¿no? Y hay muchos carros que empatan, viejos, carros clásicos, que empatan que el número de serie es el mismo que pues me tocó un caso en particular que una Cabrio tenía el mismo número de serie que un Atlantic. Son carros viejitos, sí, ya muy difícil que encontremos esos, pero sí había como que el mismo número de serie, ¿no? Pero ya a partir del 75 se le dijo a las armadoras, pero hasta el 90 y hasta el 79 lo aceptó Estados Unidos, que es la principal empresa fabricadora de vehículos, ¿no? Hasta el 79, imagínense cuántos carros estamos hablando, ¿no? Y para el 98, ya en México ya como que se puso en regla para que esto fuera algo muy, eh, único, ¿no? Ya se hicieron todos los países a partir del 98, ya no hay un vehículo que tenga el mismo número de serie, ya sea en Japón, China, México, donde tú quieras, ¿vale? Y bueno, como se los comenté, es un criptograma de 17 caracteres alfanuméricos, en el cual aquí el precedente legal del registro público pues, dice que quien fabrique, ensamblen, blinden autos en territorio nacional, pues deben tener un lugar asignado, ¿no? El 95% de los vehículos cuenta el número VIN en el tablero del carro.
en el Sí, tablero claro. vehicular. Y para descifrarlo es muy fácil, la verdad es que es un criptograma que cada número y cada letra tiene un porqué de ser, ¿no? Como se lo comentaba, actualmente desde el 98 cuenta con 17 caracteres alfanuméricos y cada carácter dice cada cosa. Por ejemplo, los primeros tres caracteres hacen referencia al fabricante del vehículo, que es quiere decir la marca. Ajá. ¿Vale? De la posición del 4 al 9 indica el fabricante, indica el tipo de vehículo es. O sea, cada letra dice algo. Cuando entra la falsificación de vehículos, muchas veces tratan de simular el mismo vehículo, buscan las características similares. ¿Por qué? Porque no puedes ponerle un VIN, un dos puertas a un cuatro puertas. O sea, sí ha evolucionado bastante la falsificación de vehículos, como no tienen idea desde errores tan comunes como, bueno, en estos 17 caracteres, no debe contener por ningún motivo las letras ñ, i, o, q, por ningún motivo. Si en el número bin encontramos esos caracteres, ñ, i, o y q, automáticamente el bin tiene una alteración. ¿Por qué? Porque se confunde la letra i con el 1 y la o y la q con el 0. Por eso lo sacaron de la ecuación. Pero bueno, y el décimo dígito, de izquierda a derecha, dice el año modelo, representado por una letra o por un número. Después, ahora sí, lo que llaman la serie del carro son los últimos 7 dígitos. De aquí para acá, pues se repite, ¿no? Hay varios, no sé, Chevrolet Onix, hay muchísimos con el mismo equipo, con la misma capacidad, lo mismo color, o sea, todo de aquí, digamos que de aquí para atrás pueden ser exactamente los mismos o varía uno u otro número, ¿no? Pero los últimos 7 dígitos sí son muy variados, van a estar cambiando constantemente. El onceavo dígito indica la planta donde fue fabricado y todo esto, hay unos manuales que se presentan y te van diciendo, te van desglosando cada letra y cada dígito por si tú quieres saber o aprender, que muy poca gente se mete específicamente a desglosar el BIM, pero lo que sí se puede hacer, bueno, aquí está perdón, antes de que me regrese, pues como se lo aumenté, el décimo dígito hace referencia al año modelo y el año modelo, pues, hace referencia a un solo carácter. No puede decir 2002, pues, o 2022 tenga dos dígitos. Entonces, hace una representación de una letra o un número y mediante esta tabla de año. Como te das cuenta, va cambiando. Desde 1980, el décimo dígito era una letra A, pero se repite en el 2010. Se vuelve a repetir las letras. Obviamente, el B va a ser totalmente diferente. El vehículo es totalmente diferente las características son totalmente diferentes y así va a seguir cambiando a lo largo de los años. Yo creo que hasta en el momento que se acaben las, este, las nomenclaturas, que pues bueno, son números y al final del día son infinitos, pero llega un momento en que sí se pueden repetir, no puede haber errores. Oye, Pero, Mario, yo pienso que, bueno, se llegan a repetir porque pues también no es lo mismo ver un carro de un año de 1980 con al ciertas 2010. características, físicas a No, uno no del se repite. 2010, ¿no? Que vas a ver que el carro es totalmente más actualizado que uno de No, 1980, ¿no? sí, Yo creo no que se básicamente. repite en absoluto por ningún año, aunque sean muy pegados. Por ejemplo, aquí es muy marcado el cambio de años del 1980 al 2010. Ha sido o sea, no existían en el 80, no existían ni bolsas de aire, Sí, para claro. empezar. ¿No? Sí. Hoy por hoy, vamos a ponerlo los 20 años del 2010 al 2022, ¿no? Perdón. Este, que del 2030, 2042 se va a repetir, ¿no? Sí, Mm, 2020, sí, se va a repetir hasta la letra A, pero va a haber ya 20 años y créeme, la tecnología va a cambiar. No se va a Exacto. repetir el BIN, no es como que, ya dejo un número tirado, o como los teléfonos, ¿no? No es de que dejo ya el número y ya como que nadie lo ocupa y lo reciclo. No, no se pueden reciclar los BIN. Ya un BIN hecho es como tu CUR nunca en la vida va a volverse a poner. Es tuyo, por vida.
Así alguien nazca con tu mismo nombre, alguien nazca en la misma hora, alguien nazca en el mismo país, tienes un CURP diferente. Sí, claro. Entonces es igual aquí en el tema de autos, como te lo mencioné al inicio, esto es un criptograma diseñado precisamente para eso, para que no, no haya No se repeticiones. repita. No lo Claro. dudes y creo, más bien como tú dices, creo que el error humano es un factor determinante en esto, ¿no? Que puede haber, y me ha pasado, que carros de la Renault en particular, sí repitieron números, pero de motor. Encontré un Platina en Veracruz, pero el número de motor tenía reporte de robo porque era de una Renault, una Kangoo, más, 2 años más viejita. Pero repitieron el mismo motor, el número de motor. Eso sí, no está homologado, pero a partir de eso sí se está haciendo un trabajo actualmente, pero sí ya es todo un tema, ¿no? Más largo. Claro. Entonces, esta es la tabla, ¿no? En que el 10º dígito te va a ayudar bastante, ¿no? Y muchos ya no lo hacen, pero sí ha pasado de que muchos falsificadores no sabían esto. Ahora ya lo saben. Es una información que está en cualquier parte y te repito, es muy básica, muy, muy, muy básica. Ahora, aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Que tú a la vista puedes ver que son 17 caracteres y son números, ¿vale? Pero muchas veces, por ejemplo, aquí hay un error y que si no Ah, sabes, pues tú te das cuenta 3N1 y lo sigues. Estos errores los hacen muy visibles en temas de placas, en temas de tarjetas de circulación, porque se brincan las tenencias. Pero ah. si tú ves una letra I, una letra, ay, ¿dónde está esa? Oh, arriba, O, la O. Sí. exactamente. Mm. Así que aquí es casi encuéntrale a Wally, ¿no? Tienes mucha visión de estar viendo. Aquí te puedes confundir, ¿no? El 10º dígito, todo esto aquí nos puede ayudar, ¿no? Sí. Son Por ejemplos. eso es bien importante, como dices tú, Mario, precisamente saber estas características del BIM, porque cuando ves este tipo de situaciones como la I, como la O, como la ñ, que no deben de estar ahí, pues ya de ahí te estás dando cuenta que puede ser un auto que tiene alguna situación, Sí, complicada, ¿no? no llegamos, mira, de inicio, si encuentras una O en un BIN bifísico o Ajá. una I físico, huye. No, no creo que sean una planta armadora, no creo que tenga ese error, porque es una nomenclatura, una regla, una ley que no se puede hacer. Entonces, si encuentras eso físico, realmente ni te arriesgues, ni lo compres, ni te metas, ¿no? Porque muchas veces hasta puedes incurrir en un delito si vendes ese carro, ¿no? Se llama recepción por receptación. Entonces, evítalos, ¿no? La verdad es que evítalos, sí, pero actualmente pues ya hay muy, muy buenos artesanos, créeme, muy buenos artesanos. Pero bueno, hay miles de filtros de seguridad. Este es uno de cientos de filtros de seguridad que pues a lo mejor mucha gente lo sabe, porque como te comenté, es algo muy básico, ¿no? Lo que sí no creo que sepa, y que sepa muy poca gente, es la verificar la autenticidad del BIN. Bien. Es muy simple, pero créeme, y cada vez que doy un curso y cada vez que hago un curso, la gente tiene un tema con las divisiones. Y no tengo problemas que ocupen la calculadora, pero sin calculadora, no, yo sé hacerlo con calculadora y sin calculadora. Pero les pongo un ejemplo. Por ejemplo, para hacer la verificación de la autenticidad del BIN, digamos que las plantas armadoras no creas que pones letras y números a lo loco. Ok. No están puestas a lo locos. Cada letra y cada número, como te lo mencioné, tiene un porqué de las cosas. Y Claro. este porqué de las cosas es esta ecuación matemática. Es una ecuación muy simple que vas a hacer de inicio, como cualquier ecuación matemática va a tener letras y las letras las tienes que convertir a números. Te voy a explicar en esta siguiente slide. Esta es una hoja de verificación de vehículos. Esta es una plantilla que ya está en automático, ¿no? Aquí ya nos dirá correcto, pero bueno, eso lo hicimos hace tiempo. Hicimos una macro de este Excel para que fuera más rápido, ¿no? Cuando hiciéramos las validaciones, ¿no? Tengo más de, ¿cuántos? 10, 12 años, Isaac, en el tema de casas prendarias.
que Sí, hemos sí, ya. visto, he visto y he crecido y me he actualizado a lo largo de todos esos años, tanta cosa que he visto y gracias a eso he creado o hecho o puesto varios filtros de seguridad que yo siempre he dicho que es un eslabón más para crear que cada empeño entre correctamente, ¿no? O sea, tenemos años en esto y hemos crecido, hemos aprendido, hemos encontrado miles de cosas, miles de circunstancias que te hacen un poco más malicioso, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a suponer, ¿no? Son 17 caracteres, el primero, ¿no? Aquí está, 1 GNR, todos estos caracteres. Los vamos a descargar en la parte donde dice número bin. Aquí está, ¿no? Los descarga. Claro, Esta parte viene siempre en blanco. En la parte superior vienen unos números. Esos números dice posición. claro. Es la posición del bin. El noveno dígito es el que nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro dígito verificador. Por Bueno, eso, como se los mencioné, el bin vienen letras y números, como lo ven aquí. Claro. Cada letra tiene un valor y el sí, valor viene en la parte superior. Si se dan cuenta, ¿qué claro. letras no tienen valor? Pues la I, O, Q. Bueno, la ñ no viene aquí añadida, pero no trae valor. Claro. ¿Sale? Trae un valor. Y ese valor lo vas a pasar en la posición de abajo. Por ejemplo, la Sí, J tiene un valor de 1 y se va de a ir uno. aquí se va a ir convirtiendo porque aquí viene una posición. Por esto lo vamos a multiplicar. ¿Sale? Una vez convertido todo nuestro bit, el único que no tocamos es el noveno dígito, se convierten todos en números y se va a multiplicar por el número de arriba. Aquí nos tiene que salir forzosamente, mediante la ecuación matemática, 9. El residuo tiene que salir de la división 9. Si tú mueves cualquier dígito, cualquier letra, cualquier número, no te va a salir. Ah, ok. Hazle como que le hagas, ¿no? No te va a salir, no te va a resultar. Esto muy poca gente lo hace, solamente lo hacemos yo creo que las casas de empeño. Que yo sepa, digo, conozco amigos, conozco amigos collocidos, nunca los había visto, nunca los he escuchado hablar del formato BIN o que estén haciendo su ecuación o que lo estén haciendo. Esto lo puede hacer manual, ¿no? Claro. De Pero hecho, nunca se debe hacer manual para que te quede el residuo. sí, o mediante la calculadora, ¿no? También se Ujú. puede, sí se puede cualquiera de las maneras, ¿no? Pero esto ya lo sabe el falsificador. Esto sí lo hace el falsificador. ¿Por qué? Porque sabe que en las siguientes páginas, si tú quieres validar un BIN, les invito a que pongan en cualquier buscador. Se llama BIN Decoder, un decodificador de BIN, y te va a decir si el BIN es correcto o incorrecto. Es la manera más simple, más sencilla, pero bueno, esta no está en ningún lado. Cuando gustes, Isaac, lo puedes poner en una liga, les pongo que descarguen este archivo, es un archivo de Excel, pones el bin en esta posición y automáticamente va a ser la división y te va a marcar en la parte de abajo si es correcto o incorrecto. Bueno, ese pues yo ya me lo sabía, ¿no? Pues obviamente estuve Sí, sí, contigo y ya pues tú me lo enseñaste y pues tantos. son cosas que manejo, ¿no? Porque pues obviamente lo tenemos en Excel, Ujú. ese archivo y pues básicamente es muy manejable, ¿no? Pero pues no es tan sencillo porque cuando realmente empiezas y como dice Mario, hace mucho que no manejas divisiones, pues te cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Ya en el Excel obviamente pues es más sencillo porque lo tienes formulado y pues te va a salir el residuo al final. Tú nada más vas, como dice Mario, asignándole un valor a cada letra para que sea un número y al final pues el Excel te haga las cuentas y automáticamente te salga el residuo, ¿no? Y que El nos diga que, residuo, pues, que ese que es es correcto el nuestro dígito verificador. indicador, correcto. Exactamente, eso. Y si algo está mal, si es de aquí, como primer filtro de seguridad, si es de aquí está mal, no tenemos por qué continuar. No, no. Y eso yo lo recomiendo a cualquier persona, ¿no? Si algo sale mal desde el inicio, pues no, no te avientes, Claro. ¿no? En este tema de autos, la gente se queda pobre por luego, por gangas que no son tan gangas, la verdad.
¿no? Y esto es como que el principio, ¿no? Hay miles de filtros de seguridad, tú lo sabes, Isaac, hablamos de facturas, hablamos de tenencias, hablamos de INES, hablamos de endosos, hablamos de marcajes, digo, ya, como te lo platiqué, mi estimado Fernando, pues el auge hoy por hoy de Claro. que ya se sienten todos peritos evaluadores, que creen que por tallar el BIN con ácido clorhídrico y sacar según cosas que para llegar a eso tienes que pasar primero por cosas muy simples como desde aquí, ¿no? Si Oye, el Mario, sale, no te sale. nada más para dar una pequeña probadita de esto, ¿no? Yo sé que vamos a hablar más adelante de estos temas, pero ¿me podrías dar tu opinión acerca de si es correcto esto que se ve en los TikToks que pulen y le pasan ahí una lija o inclusive No, no, hasta el esmeril no, para devastar el no, número no, bien? no podemos, como personas comunes y corrientes, no podemos agarrar y llegar y empezar a tallar un bin, meterle ácido, no podemos, no, no, eso es mediante un perito especializado en el cual se le haya solicitado porque tiene principios de una alteración o se le ve alterado o tiene un principio que se le da una sospecha de que el bin está mal. Ahí sí el perito, te lo juro, primero empieza con lo básico de ver que si estén bien los marcajes, la tipografía del BIN, los remaches, si no es un injerto, o sea, ve lo básico antes de raspar, ¿eh? O sea, el raspado es exactamente lo último que va a hacer, ¿por qué? Porque va a dañar el BIN. Si daña el BIN, pues obviamente es un vehículo que va a tener una alteración. Si no tiene nada ese BIN, pues imagínate, va a andar ese carro con una alteración. Y me ha tocado ver carros con dictámenes y dices, destrozó todo el metal, o sea, literal, ya no trae BIN, trae un papel que dice, este carro traía este BIN, pero como es una alteración, bla, 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 pues es todo un tema. No podemos, o sea, cualquier persona que está enseñando de mala manera creer que podemos agarrar y meter lija, pueden meterle thinner, sí, para darte una idea, ¿no? Porque la pintura vehicular no se va tan fácil, ¿no? O sea, no se va con el thinner, sí le cuesta trabajo, pero si ya se empieza, ves que se va luego, luego con el thinner, vámonos, ya trae un indicio y eso se podría decir, pero no somos peritos, no tenemos la jurisdicción de decir, ah, yo lo rasco porque el sé, pues, sabemos hacerlo, ¿no? Pero no puedo rascarlo, no puedo tallarlo, no puedo hacerlo. Pero créeme, si les enseñaran realmente que desde antes hay cosas que te dan indicios de que un BIM puede estar mal, automáticamente vas a tener una idea de que pues no llegues ni al final, ¿no? Como que es lo más drástico que puedes hacer. Yo Oye, soy de la Mario, idea de que sean un poco irresponsables, de que sí es muy bonito y muy llamativo ver el revinido químico, Claro. ¿no? Y es muy padre, ¿no? Decir, ay, lo sé, pero, ay, o sea, a lo mejor el carro está bien y los malos son los papeles, ¿no? Yo siempre he dicho y siempre le digo a la gente que capacito, sondea a la gente, platica con la gente, dile para qué quieres el dinero, cómo lo quieres. Yo siempre digo, la gente que lleva prisa es la que debes tenerle mucho cuidado, ¿no? En este tema de autos, ¿no? Las supergangas no existen en autos. A menos que alguien que sí, sí realmente esté muy ahorcado, que no, que sí necesite el dinero, pero aún así revisa los carros, ¿no? Y con gente especializada en recuperación de vehículos, alguien que esté haciéndolo del día a día, no un policía de tránsito, no un estatal, no un federal, no un guardia nacional. A lo mejor uno que otro podrá tener los conocimientos, pero no todos, créeme, no todos. Y en este tema de autos es gente que debe saber exclusivamente de autos y de todos, no nada más de, ay, el BIN, ¿no? Hoy por hoy hay Chirrepube, facturas, números confidenciales. Antes de llegar al raspado, que se ve muy llamativo, muy este, bonito, y porque lo hace un influencer, porque lo vende internet, pues qué bonito, honestamente, pero pues yo quiero ver cuando lo vean tallando y se meten en un tema de que pues, tú quién la que eres, porque estás tallando un vehículo, Claro. no tienes, no tienes el poder legal de hacerlo, ¿no? Si no te lo hace no te lo pide un juez, ¿no? No te pide una autoridad, ¿no? Solamente las autoridades pueden hacer ese tipo de revenidos químicos. ¿Se te puede enseñar? Pues sí, no es difícil, créeme. Tú, Isaac, lo sabes, ¿no? Manejas metales, ¿no? La memoria del metal, tú me lo dijiste muy bien, la memoria del así es. metal
Los Es- metales, como una vez platicamos de este tema del revenido químico, pero qué bueno que aclaras esta situación para que la gente no piensa que es algo tan sencillo porque se está viendo en TikTok, porque también es un problema que tengo, Ifer y yo con la gente que luego hace sus videos en TikTok, de que ni siquiera saben lo que están haciendo, pero ya te lo están metiendo y la gente piensa que es lo correcto, nomás porque salió en TikTok o en YouTube, ¿Es en alguna correcto? plataforma, ¿no? Y realmente no es así. Pasa lo mismo ahorita con esto que estás diciendo del revenido y estamos viendo que hay normas oficiales que dicen, obviamente, y respaldan lo que debe tener este BIN. Y para hacer ese tipo de situaciones como es el revenido químico y como nos dices, pues no es algo que nada más lo tengas que hacer así porque estás incurriendo en una falta legal que te puede ocasionar algún problema o al vehículo, ¿no? o al Entonces, pues vehículo, porque qué si no importante encuentras nada, que ya nos lo lastimaste comentes. la pieza. O sea, en serio, si no encontraste nada, ya lastimaste el BIN. Lo vas a lastimar, es una realidad. Claro. Lo vas a maltratar. Y ahora sí, quien lo vaya a comprar y no tuviera nada, sí va a decir, oye, ¿qué onda? Aquí puede traer una alteración. Si Sí, trae sí, algo, pues ya lo pones a disposición o que Dios te bendiga, ¿no? Si trae algo, pero y si no trae, ya claro. es un relajo. Pero como hemos visto en muchas ocasiones, lo primero, pues antes de llegar a tales pruebas, es una Tenemos miles de, observación, es un tenemos análisis, el cual, vaya, nos sirve no solamente para el empeño, sino para la compra-venta. El compraventa. hecho de que nosotros podamos ver hasta en caracteres que no son los adecuados para este número, que Ujú. ya desde ahí debemos de tener nuestra operación o inclusive con esta formulita que gentilmente nos estás diciendo, ya pudiéramos checar y tomar cartas en el asunto. Pero también es muy importante lo que nos estás diciendo, que cualquiera puede saber del número BIN, pero no Ujú. cualquiera va a saber validarlo. Sí, Eso es algo exactamente. muy, muy importante. Sí, y me ha tocado ver en varias poblaciones, en varios estados de la República, inclusive aquí en México, ¿no? En la Ciudad de México, que cualquier policía ya porque mete el número de serie en el Repube, ya, Claro, ¿quién es correcto? claro. No, el Repube para mí, no, créeme, es una ayuda, es un filtro más, sí, Sí, es un y hay que filtro. saberlo interpretar, ¿eh? Porque nada más dice, nada más lo y te lo juro, me ha tocado ver gente, sin reporte de robo, ok, pero ahí te viene muchísima información. Y actualmente le pusieron más información al Repube, no era el Repube de hace 8 años. A mí me Claro. tocó ver que en el mismo Repube yo metía el motor de búsqueda, la placa me aparecía sin reporte de robo. El mismo carro, pero metía la búsqueda por BIN me botaba reporte de robo. Y tengo un ejemplo de ese tema, digo, así yo metía, yo siempre le dije a la gente que revisa vehículos, amigos que se dedican a la compra-venta, cursos que he dado, que siempre revisen por diferentes búsquedas, que revisen por placa, que revise por BIN, que revise, hoy por hoy también puedes revisar el Repube desde el chip Repube. Desde el chip Repube, bueno, esa es otra historia que podemos platicar después, Claro. pero el chip Repube también trae información que viene en el Repube y que tienes que empatar. Porque si no empata el chip Repube con el Repube, pues sí, automáticamente traes una alteración ya en el chip o traes en el holograma del chip, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, todo eso que tenemos miles de filtros de seguridad Miles de antes de filtros. llegar a lo más complicado que es raspar. Créeme, No, qué desde antes te cosas. das cuenta de Pero muchas. esto es algo muy importante, por favor, para todo el público que nos está viendo, que no se dejen llevar por toda la información, que realmente cotejen con expertos, Ujú. porque el intentar hacer pruebas por iniciativa propia sin tener los conocimientos correctos puede desembocar en un daño. Y un daño en el vehículo, un daño en este número de serie que nos está indicando la originalidad del mismo, es de mucho cuidado. Bastante cuidado, porque pues, si no tiene nada, ya hiciste una alteración. Ya, Ahora, alteramos. ahora sí vienen problemas legales porque pues ya tú hiciste una alteración de un número oficial. Que bueno, yo siento que como bien lo mencionas, Fer, la mal publicidad dada en redes sociales, pues por vender, ¿no? O sea, y que creo que está bien, ¿no? Se les agradece que habían abierto la puerta a este negocio, que era muy oculto, créeme, era muy oculto.
Isaac y yo hemos estado como que tras bambalinas durante muchos años estamos tras bambalinas viendo, pero realmente en este tema hay mucha gente que sí sabe, mucha gente que cree saber y son los peligrosos, ¿no? Porque tienen esa gran iniciativa de pararse y que no es nada fácil, lo admito y lo estoy viviendo ahorita. No es nada fácil pararse en una pantalla y hablar, ¿no? Te trabas, pero ya como conoces el tema, pues solito va fluyendo, ¿no? Y pues sí, como lo dices, Fer, que se acerquen a la gente que conoce. Actualmente hay bastantes eh, lugares, si no lo conocen, pues tan fácil es como googlear, ¿no? Recuperación de vehículos de tu estado en particular y acércate a esa entidad, ¿no? Te va a ayudar, te va a ayudar más que un policía de tránsito, un policía estatal, un guardia nacional, créeme. O posiblemente ahí, y no, desmepreciarlos, porque la verdad es que no, probablemente sí lo sepan, ¿no? Pero probablemente hay gente que no. Entonces, sí, sí, yo les invito bastante en que se acerquen a la gente que sí es experta y que no lleguen a lo último, que raspado. Primero revisen INE, revisa facturas, date el tiempo, ¿no? Sobre todo el tiempo. Uno de los mejores filtros de seguridad es hablar a la agencia. Decir, oye, esa es tu factura. Pues sí, si ya es una factura Valídamelo. hay, si es una factura que donde ya la agencia no existe, tiene filtros de seguridad la factura, ¿no? Y si no, checa los endosos, y si no, checa las tenencias, y en las tenencias vienen los nombres de los dueños anteriores. O sea, hay miles de tips que te puedo dar y que será para otra ocasión, pero pues sí Que, lo que son cosas que hablaremos en Sí, otros que videos, ¿no? hablaremos Pero es que es muy después. interesante y es muy amplio, como ya lo habíamos visto en la introducción de la evaluación de automotores. Este tema, o sea, es amplísimo y son de un tema te puedes abarcar pues días, ¿no? Ah, Porque pues días. es complicado, ¿no? Y Lo del auto seguramente, es... y seguramente, Isaac, nos van a decir cosas que no sabemos, porque es válido, ¿no? O sea, al final del día hay gente que sabe otras cosas y sería muy padre que nos retroalimentaran y sería muy padre retroalimentar y sería muy padre ayudar a que esto crezca y que pues no malinterpreten las publicidades buenas y malas, ¿no? Porque también es malo, ¿no? No decir, ay, ven, revisa mi carro, tállale a ver si es cierto, no, pues no. claro. No es como una hoja de papel y vuelve a pintar y no pasa nada, ¿no? Realmente sí hay un daño muy fuerte, sí eso. Pero eso no lo mencionan, ¿no? Mencionan sí, no, compres tu carro, te lo van a meter clonado y qué irresponsabilidad para mí en particular se me hace eso. Sí, sí está padre que hayan abierto la puerta de este negocio, pero Lo pues háganlo peligro. con responsabilidad. Claro, no, definitivo. Mario, pues no sé qué más nos puedas hablar del BIN. La verdad es que hasta el momento todo es muy interesante. Pues yo Y creo que por el momento sería algo. Lo Hasta ahí. dejamos aquí, vemos qué es lo que les interesa aprender, porque pues, No, como te lo pues hay dije, mucho tema de parte de todos los filtros que nos has estado comentando. Los ujú, iremos, si tú nos lo permites, ir desmenuzando. abordando poco a poco, Ujú. pero te agradecemos mucho la participación el día de hoy, ¿eh? Y aquí eh, estamos a la orden. Estamos también a la orden. aclararle a la gente que el BIN, pues obviamente viene pues, para varios vehículos, ¿no? Nada más autos, también para motos y ¿qué más, Autos, Mario? motos, maquinaria, en algunos aviones, algunos barcos. El BIN está conformado de varias cosas, ¿no? Sí, y se puede validar de varias unidades. Entonces, Acérquense, por favor, todos los usuarios a gente experta aquí como Mario. Miren, hay números BIN ocultos y no por eso es obligatorio que ustedes los busquen. No pueden estar inclusive dañando autopartes por buscar esos números ocultos, ujú, los cuales nos están ayudando hasta evitar que pongan autopartes robadas en el mismo vehículo. El número BIN nos ayuda para muchísimas cosas que nos están garantizando la autenticidad del vehículo y todas sus partes. así es. Pues Mario, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por los conocimientos que nos brindas. Ahorita nada más un tema en específico que obviamente todavía es más amplio, pero Muy amplio. abre la puerta para que la gente siga pues estudiando. Cualquier duda que tengan, pues nos pueden preguntar aquí. Y pues Mario, pues con todo gusto se las contestará y yo se las haré llegar las preguntas. Y pues Claro. bueno.
te agradecemos sobremanera, Fer, igualmente gracias por Muchas participar en gracias, esta Rey, sesión. como siempre. Aquí estaremos viéndonos en la próxima ocasión, ¿eh? Bueno, pues Chicos, muchas un gracias. abrazo a Hasta luego, todos. compañeros. Cuídense. Hasta luego.